encender, apaga la lavadora. Pues bien, hemos llegado ahí al límite práctico, lo hemos alcanzado. Pero si alguien hubiera entendido esto que os he explicado antes, entenderíamos también que podemos hacer colisionar los átomos y llegar a piezas más y más pequeñas, pero no nos va a servir de nada. Nunca habrá un fin, puesto que hay una cantidad infinita de divisiones posibles y, por tanto, lo importante no es si hay una partícula fundamental, pero si hay una pauta fundamental para la división, un patrón de división. Y tal vez haya una geometría fundamental que divida el espacio. Y tal vez esto es lo que deberíamos estar buscando. Ya que si comprendiéramos esa pauta, ese patrón de la división, ahora entenderíamos la clave fundamental de la creación, la clave fundamental sobre cómo el universo genera la complejidad que vemos en nuestro mundo. Y eso podría ser útil, eso sí que podría ser útil. Pues bien, yo iba pensando sobre todo esto, pero también se puede pensar sobre todo esto desde la filosofía. En primer lugar, si hay una división infinita en cada límite, eso significa que cada átomo podría tener a su vez una cantidad infinita de energía en su interior. Y eso significa que dentro de nosotros tenemos el infinito. Por supuesto, esto tiene consecuencias enormes en nuestra comprensión de nosotros mismos. Porque ahora pensamos en nosotros como un ser infinito. Y si esto es así, no hablo simplemente de, de la parte espiritual, sino de la parte material, ¿eh? Y eso realmente nos conduce a la comprensión de que quizá, solamente quizá, tenemos este potencial infinito. Pero si realmente nos lo planteamos, si cada persona puede ser dividida hasta el infinito, ¿qué es lo que estamos dividiendo? Tal vez estamos dividiendo el espacio. Vamos a hacer, pues, un experimento mental. Os voy a hacer una pregunta. Si quisierais encontrar algo que conecta las cosas, ¿qué sería? Si os doy todo el universo y os digo, encontradme algo que lo conecte todo, ¿qué es ese algo? Porque ya sabéis, hay muchas personas espirituales que dicen, bueno, no os preocupéis, todos somos uno. Vaya, no importa, dicen, todos somos uno. Pues bien, ¿y cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que todos somos uno? Porque no tenemos un único padre o... bien, no hay un patrón único. ¿Cómo somos todo uno? Así que si queremos decir, si todos somos uno, pues bien, debe haber algo que nos conecte a todos. ¿Y qué debe ser ese algo? Y si tenemos que pensar en ello, ¿qué encontramos? La única respuesta que encontraremos, lo único que podemos decir, eso es lo que lo conecta todo, es el espacio. ¿Y por qué? Pues bien, porque el espacio está en todas partes. Está entre las galaxias, entre las estrellas, entre los cuásares, está entre los átomos, entre los planetas, entre las células, entre los átomos. De hecho, si pensamos en el átomo más denso, la molécula más densa,
como por ejemplo el diamante, y hacemos crecer un átomo en la molécula de diamante, entonces tenemos un tamaño de naranja y luego tenemos otro tamaño que está 2 campos de fútbol más allá. Y ahí tenemos el espacio que está entre las cosas. Los átomos no se tocan. ¿Os dais cuenta de que nunca habéis tocado nada? ¿Lo habíais pensado? Nada de nada, porque es que nada se toca. Si las cosas se tocaran, y si los átomos, si el núcleo del átomo se tocase, es que habría fusión y habría un problema. De hecho, cuando digamos, entre comillas, que tocamos algo, pues hay un espacio planetario, hay todo un campo electromagnético en medio. Nada se toca. Nada se toca en ningún lugar, en ningún punto, en ningún momento del tiempo. Y luego, si nos fijamos en el interior del átomo, lo que vemos es que el átomo es 99,99999 espacio. Todo el mundo material que veis alrededor de vosotros, todo lo que estáis mirando, todo, es 99,99999% espacio. Es mayoritariamente espacio, con una diminutísima parte que llamamos componente magnético, electromagnético. Es esa infinitésima parte, esa parte diminuta, ese 0,00001%. Y bien, cuando me di cuenta de esto, pensé, vaya, quizás nos estamos fijando demasiado en ese punto 0,00001% y quizás deberíamos fijarnos algo más en ese 99,99999%. Quizás el mundo material es simplemente una función del espacio en sí, quizás el espacio se divide en sí mismo y quizás eso es lo que vemos como realidad. Quizás no es la materia la que define el espacio, sino que es el espacio el que define la materia. Así que podéis experimentar ahora mismo vuestro yo espacial. Todo ese espacio que sois. ¿Eres consciente de ello? ¿O solo erais conscientes de ese 0,00001% hasta ahora? Así que, bien, para mí todo empieza a tener algo más de sentido si creo que el espacio es la función y es la fuente de todo el mundo material. Es que está en todas partes y es lo que consigue conectar todas las cosas, es lo que conectará todo. Todo radia en el espacio. El espacio sabe lo que se está haciendo en todas partes. Podría ser, de hecho, el agente organizador, porque en la física actual no hay espacio. No hay espacio en ningún lado. No hay espacio en nuestra comprensión para conseguir concebir ese sistema organizador. Quizás la relatividad espacial o general o la teoría cuántica no predicen la biología. No nos predicen a nosotros en toda nuestra complejidad. Y ni siquiera se acercan a ello, porque de hecho se dice que todo es aleatorio.
Pero si todo fuera aleatorio, ¿sería posible? ¿Sería posible esa complejidad de un único ser humano? Si pienso en el DNA de cada uno de vosotros, si lo pongo de punta a punta, puedo envolver el mundo 5 millones de veces, el planeta, con los ADNs. Así que hay que asegurarse de que todo funciona correctamente dentro de una complejidad enorme que no se puede reproducir con facilidad. Estamos tirando billones de células por segundo. Estamos dividiéndolas. Y cuando las dividimos, las células saben qué hacer, ya se dividen ellas solas en el orden correcto, para que las células hepáticas sigan creando más células hepáticas y las células del corazón sigan creando otras, para que todo continuamente, todo sabe cómo funcionar continuamente y sabe cómo diferenciar, porque si nos confundimos acerca de esto, ni que sea por unos pocos segundos o algunos minutos, pues habría un problema. Podría haberlo, como mínimo, porque si todas esas células, por ejemplo, si las células de la nariz crean células hepáticas y viceversa, pues la cosa no funcionará. Ya sabemos, son nuestras células. Así que el sistema está autoorganizado y no hay nada en la biología, no hay nada en la física, no hay nada tampoco en la química ni en nuestra ciencia que explique cómo. Y en general, los científicos tratan de apartarse de esta cuestión, no entrar demasiado en ella, porque cuando empezamos a adentrarnos en ese mundo, en tratar de buscar una explicación, la tendencia es que aparezcan las creencias religiosas y alguien suelta, es Dios quien se encarga de todo esto, de organizar todo eso. ¿Pero dónde está Dios? Pues bien, cuando pensamos en el vacío podría realizar ese trabajo, el espacio también, porque sabe cómo se hacen las cosas, sabe que todo se hace de esta manera continua. Y os voy a dar un ejemplo matemático. ¿Tenéis ese cubo de Rubik? ¿Os acordáis, verdad? Seguro que tenéis alguno. Pues bien, si tomamos el cubo de Rubik y se lo damos a una persona ciega, bien, no es muy simpático, la verdad, hacerlo. Pero vamos a pedirle que nos lo ponga en orden. Y bien, esa persona ciega pues va a hacer sus movimientos y de hecho puede calcular en probabilidades cuántos movimientos esa persona ciega deberá hacer para dar con la probabilidad de conseguir tener un cubo Rubik en orden. Y si ese ciego es Superman, podrá seguir moviendo el cubo un movimiento por segundo y a partir de ahí podemos calcular y la respuesta superará los 13 potencia 14 billones de años pasado el Big Bang. La persona ciega no sabe si se está acercando o alejando de la solución que está buscando. Pero si le decimos a ese ciego, si le damos algo de retroalimentación, si le damos alguna pista sobre si sí o si no se va acercando a la solución cada vez que hace un movimiento, si cada vez va mejor o peor, pues entonces la persona ciega podrá ordenar el cubo en 2 minutos y medio, en lugar de todos esos billones de años que tardaría sin saber nada. Y la biología es mucho más compleja. Es mucho más compleja que el cubo de Rubik. Así que debe haber un agente organizador. ¿Hay alguna posibilidad de que este agente organizador sea una función del espacio en sí?
No un Dios sentado ahí en su trono con unos anteojos y la barba y que nos va mirando. Si somos cristianos, pues tendremos un bate de béisbol, le daremos un bate de béisbol al Dios por si pecamos. ¿Es así como funciona? Quizá el vacío podría resolverlo todo esto. Quizás el vacío no está vacío, sino que está lleno. Eso es algo a lo que yo llegué como conclusión. Y bien, la verdad es que cuesta dar con una respuesta así a través de la escuela, pero yo he investigado mucho y viví en una caravana. Porque, bien, yo estaba estudiando de forma independiente y esa forma autodidacta de estudiar me permitía organizar mis pensamientos. La verdad es que me dediqué al esquí, fui esquiador profesional, fui también escalador durante muchos años y bien, yo me dedicaba a esto para poder financiar mi propia investigación. Estaba ganando unos $2.500. Y tenía que seguir investigando. Y de hecho, conseguí mis primeros sponsors y me dijeron, pues bien, te vamos a dar una ayudita, te ayudaremos con el alquiler, etc. Pero lo que debes hacer, tú debes ir a las conferencias científicas. Y bien, fui a una de ellas, a una conferencia de física. Y, bien, yo ya había tenido algún pequeño rifirrafe con la comunidad científica y en particular la física. Pero, fuera como fuera, pues yo escribí este libro llamado Gravitación, que es la Biblia de las ecuaciones relativísticas. Y sabéis que Messner es el fundamento de la relatividad general y sabemos también, como veis, es un libro bastante grueso y os podéis herniar si lo lleváis a cuestas.